En este tema vamos a hablar de las estrategias que usamos para la conservación genética de una población. Las estrategias que vamos a usar van a diferir dependiendo de la información de que dispongamos. Usaremos un tipo de estrategias si no disponemos ni de genealogía ni de información molecular, si disponemos de información molecular o si disponemos de información genealógica. En el caso de que no dispongamos ni de genealogía ni de información molecular, nuestro objetivo será maximizar el tamaño efectivo. Para ello usaremos estrategias muy básicas basadas en el concepto de tamaño efectivo. Emplearemos muchos reproductores, todos los posibles. Trataremos de igualar las proporciones de sexos, es decir, usaremos el mismo número de machos que de hembras. Trataremos de que los tamaños de familia tengan la mínima variabilidad posible. A ser posible, un macho y una hembra por cada pareja reproductora. Evitaremos cuellos de botella, ya que si tenemos una población con una diversidad alélica, con muchos alelos distintos y le hacemos pasar por un censo muy pequeñito, aunque después recuperemos el censo, las copias de los alelos que tendremos habrán pasado por este cuello de botella y serán réplicas de las variedades que tengamos aquí. Por último, si es posible, trataremos de alargar el intervalo generacional, para así minimizar el impacto de la aparición de nuevas generaciones y tratar de frenar el proceso de reducción de variabilidad genética. Si se dispone de información genealógica, trataremos de seleccionar el grupo de progenitores con el objetivo de que su parentesco promedio ponderado por su contribución a la siguiente generación sea mínimo. Es decir, trataremos que los individuos de la generación siguiente tengan el mínimo parentesco posible entre ellos. Además, para evitar el impacto inmediato de la consanguinidad, trataremos de diseñar los cruces con la mínima consanguinidad posible. Si disponemos de información molecular, la estrategia será la misma. Lo único es que trabajaremos con el parentesco molecular promedio y diseñaremos los cruces con el mínimo parentesco molecular. Para entender a qué nos referimos con parentesco molecular, nos referimos al porcentaje de alelos compartidos entre los individuos. Así, si tenemos un individuo con un alelo A1 y un alelo A2 para un determinado locus y otro individuo con un alelo A1 y un alelo A2, veremos que estos dos alelos son iguales. Este alelo es distinto a este alelo de aquí. Este alelo es distinto a este alelo de aquí. Y estos dos alelos son iguales. Por lo tanto, su parentesco molecular es 2 equivalencias frente a 4 posibles. Un medio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos. En este caso, A1 es igual a 1, A1 es distinto a 2, A2 es igual a A2 y A2 es distinto a 1, parentesco molecular un medio. En este caso, A1 es distinto a 2, A1 es distinto a 2, pero A2 es igual al primer alelo del segundo individuo y A2 es igual al segundo alelo del segundo individuo, parentesco un medio. En este caso, todos los alelos son el mismo. Este alelo es igual a los dos alelos del segundo individuo y este alelo es igual a los dos alelos del segundo individuo, parentesco molecular de 1. Aquí solo tenemos una equivalencia, este alelo con este alelo, por lo tanto es un cuarto, y en este caso ninguno de los alelos coincide, con lo tanto el parentesco molecular es 0. Si tenemos información de varios genes o varios locus, lo que haremos será calcular cuántos alelos compartidos hay en cada uno de ellos y el parentesco molecular se realizará como el promedio de todos los loci disponibles. En este caso, el parentesco molecular será 9
equivalencias, numerario de los compartidos de 20 posibilidades, 0,45. ¿Qué es mejor? ¿Utilizar el parentesco molecular o el parentesco genealógico? Pues bien, cuando tenemos información procedente de pocos marcadores, como cuando la obtenemos a partir de microsatélites, el parentesco genealógico proporciona mejores resultados que el parentesco molecular. Por el contrario, cuando tenemos un chip de genotipado muy denso, como el que obtenemos con los chips de SNPs, el parentesco molecular proporciona mejores resultados que el parentesco genealógico. A continuación nos vamos a preguntar qué queremos conservar. Porque conservar una población cuesta esfuerzo, cuesta dinero y en muchas ocasiones, nuestros recursos no son suficientes para conservar todas las poblaciones que nos gustaría mantener. Vamos a hablar de 3 estrategias básicas: la estrategia de máximo riesgo, de máxima diversidad y de máxima utilidad. En primer lugar, vamos a hablar de la de máximo riesgo. Consiste en priorizar las poblaciones en las que vamos a invertir, en las que vamos a realizar nuestros esfuerzos de conservación en función de su riesgo de extinción. La FAO define 3 tipos de poblaciones: las extinguidas, donde ya desgraciadamente no podríamos hacer nada; críticas y en peligro. Esta estrategia trataría de realizar esfuerzos en aquellas que estén en peor situación. Habitualmente se trata de una estrategia fallida, porque cuando una población ya cuenta con muy pocos ejemplares, con muy pocas hembras y machos, probablemente la probabilidad de recuperarla es nula. Y mientras dedicamos los esfuerzos a estas poblaciones en un riesgo tan crítico, probablemente poblaciones o razas que estén en una situación mejor pueden empeorar y no recibir la ayuda necesaria y caer en esta situación. Otra estrategia que podemos utilizar es la estrategia de máxima diversidad. Aquí tenemos un tipo de gráfico que se llama dendrograma, que representa la distancia evolutiva o genética entre distintas poblaciones. En este caso está extraído de una revista asiática y son poblaciones ovinas asiáticas. En un dendrograma, la distancia del segmento que hay entre dos poblaciones nos indica la distancia genética o evolutiva entre ellas. Si tenemos conocimiento de cómo se relacionan genéticamente las distintas subpoblaciones de la misma especie y no tenemos capacidad económica o recursos para conservar todas ellas, la estrategia de máxima diversidad tratará de seleccionar poblaciones que representen toda la diversidad genética de la población, bajo la hipótesis de que una población, por ejemplo, de este grupo, comparte genes con poblaciones más cercanas. De tal manera que, muestreando poblaciones o seleccionando aquellas poblaciones dentro de toda la diversidad de la especie, podemos conservar el máximo de variabilidad genética posible. Finalmente, la tercera estrategia es la que llamamos estrategia de máxima utilidad. En ella vamos a priorizar la conservación de algunas poblaciones sobre otras porque tengan algún mérito específico, bien productivo, es decir, producen o están asociadas a la producción de un recurso o de un producto específico que queremos conservar, bien por su valor ecológico, porque están adaptadas a un medio donde la existencia de esta población es importante para mantener el estatus ecológico de la zona, o bien por su valor cultural, porque nos interesa conservar esa población porque está ligada a tradiciones culturales de una determinada región. Por último, también nos puede interesar porque tiene rasgos únicos que no están presentes en otras poblaciones. Y como ejemplo ponemos aquí una población asiática, que es la endama, que es una población resistente a la tripanosomiasis. Sabemos que dentro del genoma de esta raza, de esta población, hay genes que le confieren resistencia a la tripanosomiasis, con lo cual conservarla implica conservar estos genes. Finalmente, y a modo de resumen, vamos a ver que cuando queremos hacer el manejo genético de una población, lo primero que debemos hacer es estudiar su variabilidad genética. Por ejemplo, viendo su heterocigosidad observada y esperada o su tamaño efectivo. Si la variabilidad genética es alta,
podemos implantar un programa de mejora genética para mejorar su rendimiento productivo. Por el contrario, si la variabilidad genética es baja, lo único que podemos hacer es dedicar nuestros esfuerzos a estrategias de conservación. En el caso intermedio, donde hay una variabilidad genética media, podemos buscar una solución de compromiso, donde se puede implantar un programa de mejora genética, pero siempre teniendo en cuenta parámetros de conservación para evitar una pérdida de variabilidad genética.